Me llamo Joanna y tengo 33 años. Desde joven, mis padres siempre estuvieron ocupados con el trabajo, pero ahora entiendo que trabajaron duro para asegurarme de no carecer de nada. Sin embargo, tan pronto como tuve la edad suficiente para recordar, a menudo me dejaban en la casa de mis abuelos cerca de la escuela primaria para no tener que estar sola en casa. La ausencia constante de mis padres era un poco solitaria para mí en ese momento. Mi abuela era muy amable, aparentemente tratando de llenar ese vacío y siempre prestaba atención a mí. Siempre tenía mis bocadillos favoritos listos cuando regresaba de la escuela y me ayudaba con la tarea y jugaba conmigo, lo que me hacía amarla profundamente. Mi abuelo parecía un poco distante en comparación con mi abuela, lo cual era un poco aterrador, pero siempre me esperaba frente a la casa cuando era hora de regresar a casa. Gracias a mis padres trabajadores y a los abuelos que siempre me cuidaron, pude crecer sin dificultades y ahora solo puedo sentirme agradecida. Sin embargo, quizás debido a mi crianza, mi sueño siempre ha sido convertirme en ama de casa, apoyando a mi esposo e hijos diariamente y gestionando perfectamente las tareas del hogar. Estaría encantada de construir una casa hermosa y vivir allí tranquilamente. Después de graduarme de la escuela secundaria, fui a la universidad y luego elegí una empresa estable de las ofertas de trabajo que recibí, comenzando mi carrera como trabajadora de oficina. No buscaba un trabajo gratificante o idealista, era simplemente un medio para ganarme la vida. Por supuesto, hice mi trabajo correctamente, pero mi objetivo era salir a tiempo todos los días. El ambiente en el lugar de trabajo era excelente, sin que nadie hiciera comentarios sarcásticos, y sentí que era una buena opción para mí. Sin embargo, con un fuerte deseo de casarme, tenía la intención de renunciar a mi trabajo una vez que me casara, pero la realidad no me brindó esa oportunidad y, antes de darme cuenta, habían pasado 8 años y había cumplido 30. Inicialmente, me resigné a trabajar solo para cubrir los fines de semana, pero a medida que ganaba experiencia, comencé a encontrar satisfacción en mi trabajo. Fue durante este tiempo que conocí a Stanley, una persona que trabajaba como repartidor y que era 5 años mayor que yo. Un día, cansada del trabajo y caminando a casa distraída, lo conocí sin darme cuenta mientras llevaba un paquete grande. Chocamos y me caí. Oh, lo siento, ¿estás bien? Stanley se acercó inmediatamente para ayudarme y habló conmigo. En realidad, solo había rozado el paquete, pero estando cansada, caí de manera más dramática de lo esperado y, por vergüenza y consternación, no pude levantarme de inmediato. Sí, estoy bien. Siento no haber mirado hacia donde iba. Mientras decía esto, miré el rostro de Stanley por primera vez cuando me ofreció su mano. En ese momento, me enamoré a primera vista, su apariencia coincidía perfectamente con mi gusto. Stanley revisó cuidadosamente si estaba herida, pero yo solo estaba fijada en su rostro. Te daré mi tarjeta de negocio, así que si encuentras alguna herida más tarde, por favor contáctame. Tomé la tarjeta y también le dije mi nombre después de reorganizar su paquete. Stanley se quitó el sombrero y se disculpó diciendo, lo siento mucho por eso, por favor discúlpame, antes de apresurarse de regreso a su trabajo. Afortunadamente, no sentí ningún dolor en los días siguientes, pero una parte de mí estaba decepcionada por eso. Desde ese día, no pude sacarlo de mi mente, me distraía en el trabajo y cometía más errores. Decidí enfrentar mis sentimientos. Hola, soy Joanna. Soy la que se tropezó contigo durante el trabajo el otro día. Oh, ¿estás bien? ¿Te lastimaste? Stanley sonaba muy alterado y preocupado por teléfono. No, no me lastimé en absoluto. Lo siento si esto te molesta, pero he estado pensando en ti desde ese día. Me disculpo por la repentina llamada. Mi cabeza se quedó en blanco de nerviosismo y tanto mi voz como mis manos temblaban. Gracias. Si no te importa, podríamos encontrarnos alguna vez. Esa llamada telefónica nos llevó a hacer planes para comer juntos. Unos días después, nos volvimos a encontrar y al verlo con ropa casual elegante en comparación con su atuendo de trabajo,
la primera vez sentí que mi corazón latía con fuerza una vez más. Cenamos en un restaurante que Stanley había reservado. Inicialmente, ambos estábamos nerviosos, pero a medida que tomábamos algunas bebidas, nos abrimos gradualmente y la conversación fluyó. Comencé a pensar que Stanley podría ser mi destino. Justo antes de conocerlo, había visitado a una vendedora de fortuna recomendada por un compañero de trabajo, lo cual normalmente no haría. El hombre de tu destino es mayor, exactamente tu tipo, y lo conocerás muy pronto, había dicho la vendedora. No suelo creer en esas cosas, pero esta vez fue tan precisa que no pude evitar pensar que fue el destino. De hecho, hablar con Stanley fue tan agradable que el tiempo voló. Sin querer que nuestro tiempo juntos terminara y queriendo pasar más tiempo con él, di un paso audaz y le pregunté, si no estás viendo a nadie en este momento, ¿considerarías salir conmigo? A lo que Stanley respondió, gracias, Joanna. Si estás bien conmigo, entonces, absolutamente. Y así comenzó nuestra relación. Unos meses más tarde, mi padre falleció inesperadamente mientras iba al trabajo, sufrió un ataque al corazón y murió. Es impactante que mi papá, que salió de casa como de costumbre diciendo nos vemos luego, nunca regresó. Incapaz de pensar en nada debido al shock y de concentrarme en el trabajo, tomé unas semanas de permiso pagado. Creo que preocupé a Stanley ya que no pude contactarlo, pero aunque no respondí, él frecuentemente me enviaba mensajes de preocupación. Joanna, ¿estás bien? Por ahora, piensa en tu papá. Esperaré tu contacto hasta que te sientas bien sin abandonarme. Como no pude responder, Stanley siempre se preocupó por mí y continuó ofreciendo palabras cálidas. Pasaron los meses y, a medida que mi vida diaria volvía gradualmente a la normalidad, Stanley me propuso matrimonio. No puedo reemplazar a tu padre, pero a partir de ahora quiero ser yo quien te apoye. Por favor, cásate conmigo. Conmovida por los sentimientos de Stanley, asentí de inmediato. Sí, lágrimas fluyendo libremente. Más tarde supe que cuando él era estudiante universitario, perdió a su padre por una enfermedad y ha vivido con su madre desde entonces. Por eso, cuando perdí a mi padre, pudo empatizar con mis sentimientos como si fueran propios. Unos días después, fuimos a la casa de Stanley para presentarnos para nuestro matrimonio. La madre de Stanley, quien nos recibió, era una mujer muy hermosa. Gracias por venir, Joanna. Soy Diana, la madre de Stanley. Puedes llamarme, mamita osa, punto. Me congelé por un momento ante sus palabras. Es difícil pedirle que use ese apodo en la primera reunión. Sonreí por dentro, aplaudiendo su comentario en mi corazón. Sí, es verdad, pero tómate tu tiempo y algún día, por favor, llámame así. Al escuchar las palabras de mi suegra, me sentí un poco más relajada. Esto se debía a que al hablar sobre el futuro, sugería que no me había rechazado por completo en esta etapa. Aún así, bebé oso, ha avanzado mucho, ¿no? Me sorprendió escuchar que tenía novia después de aproximadamente un año. Parece que la madre de Stanley había estado preocupada por él desde que tenía más de 35 años y no mostraba señales de casarse. Una vez que, bebé oso, tuvo novia, se apresuró a mudarse de esta casa. Cuando miré inadvertidamente a Stanley, su rostro estaba rojo de vergüenza. Si Joanna supiera que estoy viviendo en un apartamento tan viejo, seguramente estaría decepcionada. Eso es un poco duro, ¿no? Hemos vivido aquí juntos por tanto tiempo. De hecho, el apartamento era muy pequeño y difícilmente glamoroso, pero Stanley y su madre parecían llevarse muy bien. Más tarde, su madre sacó el álbum de Stanley y comenzó a hablar sobre su infancia. Escuché con calidez mientras se hacía evidente que Stanley fue criado con todo el amor que su madre podía dar. De repente, su madre me hizo una pregunta. Escuché que trabajas en una oficina, Joanna. ¿Cuánto ganas? Supongo que está alrededor del promedio. Creo que es menos de lo que gana Stanley, pero es suficiente para vivir.
Respondí esto sin entender la intención detrás de su pregunta. Sin embargo, no conocía el salario de Stanley y, por supuesto, él no había mencionado mi salario. Mirando a Stanley, parecía incómodo y desvió la mirada de mí. Stanley también trabaja, así que creo que nos manejaríamos bien incluso si tuviéramos hijos en el futuro. Pensé que podría estar preguntando para asegurarse de que teníamos suficientes ingresos para criar hijos, ya que parecía ansiosa por ver nietos. Menos que, bebé oso, eso no está bien en absoluto. Sabes, bebé oso, es un empleado de contrato. Impactada por esta revelación de su madre, me sentí abrumada y tuve que responder rápidamente. Aunque él es un empleado de contrato, Stanley trabaja muy duro. Finalmente entendí por qué Stanley parecía incómodo. Debe haberle dado miedo que descubriera que él era un trabajador de contrato. Sin embargo, a medida que la atmósfera se volvía tensa, Stanley rompió rápidamente el silencio. Oye, mamita osa, Joanna tiene razón. He estado trabajando muy duro en este trabajo, ya sabes, ha pasado más de un año. Me sorprendió la declaración repentina de Stanley. Primero, fue sorprendente que llamara a su madre, mamita osa, pero lo más importante, algo más captó mi atención. ¿Significa eso que no has tenido otro trabajo por más de un año? Sí, eso es correcto. He tenido dificultades para encontrar el trabajo adecuado. Decidí pensar que quizás casarme cambiaría su mentalidad y no presioné más el tema. De repente, la cara de su madre se sonrojó de ira y gritó. ¿Acabas de llamar a bebé oso, Babe? Resultó que ella estaba enojada porque inadvertidamente me refería a Stanley como Babe anteriormente. Lo siento, debería haber dicho Stanley. Abrumada por su intensidad, me disculpé rápidamente. Tranquila, mamita osa. Déjalo ir solo por hoy, ya que es un día de celebración. Las palabras de Stanley parecían hacerla volver en sí. Oh, lo siento, Joanna. Simplemente no pude mantenerme callada porque llamaste a bebé oso, Babe. Por favor, ten cuidado con eso a partir de ahora. Respondí con un suave sí, pero sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral por la atmósfera inquietante. Lo siento por no haberte dicho que soy un trabajador de contrato. Cuando llegamos a casa, Stanley me pidió disculpas nuevamente. La extraña intensidad de su madre me había asustado y había olvidado completamente la situación de Stanley. Está bien, mientras no renuncies frecuentemente y trabajes de manera constante a partir de ahora. Eso es todo lo que pido. Más importante aún, ¿tu madre no está en contra de nuestro matrimonio? Por el comportamiento de su madre, estaba claro que adoraba a Stanley. Pensé que nunca permitiría que Stanley estuviera con otra persona. No, eso no es así en absoluto. De hecho, estaba diciendo lo ansiosa que estaba por ver la cara de la novia. Aún así, me sorprendió mucho la forma en que quería que la llamara. La madre de Stanley, queriendo mantenerse joven, había hecho que lo llamara mamita osa, desde que él tenía la conciencia suficiente para hablar porque ella resistía ser llamada madre. El encuentro inicial con mi suegra fue intenso y, aunque estaba ansiosa por ver cómo nos llevaríamos, estaba llena de esperanza por una vida matrimonial feliz con Stanley. Había soñado con ser ama de casa después del matrimonio, pero en realidad seguí trabajando, en parte porque ya no pensaba en renunciar, sino también porque encontraba satisfacción en el trabajo que había estado haciendo durante muchos años. Las cosas con Stanley iban bien y él continuaba trabajando sin renunciar a su trabajo, tal como dijo la vendedora de fortuna. Estaba convencida de que él era mi destino. Como solo conocía a la problemática suegra unas pocas veces al año, logré sobrellevarla siempre que mantuviera la boca lo más cerrada posible para evitar provocarla y pude mostrar mi vestido de novia a mi madre. Así que, a continuación, esperaba mostrarle un nieto. Sin embargo, en el segundo año de matrimonio, mi madre falleció por una enfermedad. Dado que mi ciudad natal estaba lejos, no pude estar allí para sus últimos momentos. Nunca imaginé que,
después de perder a mi padre hace solo unos años, mi madre también fallecería. Stanley me apoyó a mi lado, pero estaba muy deprimida y no podía pensar en nada. Siendo la única familia que tenía, tuve que actuar como la principal doliente y de alguna manera manejé el funeral. Mi suegra asistió al funeral, pero una vez que terminó y solo quedamos los tres, dijo algo escandaloso. Ahora que los padres de Joanna ya no están, soy la única que necesita ser cuidada en su vejez, lo cual debe ser un alivio. Pensé que eso debía ser una forma de consideración hacia mí. No podía creer que dijera tal cosa. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté en voz baja, tratando de reprimir la ira que se acumulaba dentro de mí. ¿Qué quieres decir? Es solo como dije, es el deber de la nuera cuidar a sus suegros en su vejez. Ahora que solo hay una persona para cuidar en lugar de dos, ¿no es eso algo bueno, mamita Osa? Mamita Osa, este no es el momento para decir tales cosas. Aunque Stanley siempre había intentado complacer a su madre y había estado de acuerdo con sus opiniones, esto era algo que no podía tolerar. No planeo que mi nuera me cuide todavía, pero piénsalo. Tener menos personas a quien cuidar significa que se necesitará menos dinero, así que, bebé oso, también debería sentirse afortunado. Su madre se reía en voz alta, encontrando algo divertido en la situación. Además, un funeral solo para la familia es tan modesto pero caro y sin sentido, ¿verdad? Si fuera yo, ni siquiera querría un funeral tan pequeño. Ahí estaba, en el fondo del abismo, pero manejé la tarea desconocida de organizar el funeral de mi madre y traté de enviarla de la mejor manera posible. Justo cuando finalmente estaba recuperando el aliento después del funeral, los comentarios implacables de mi suegra se sintieron como golpes físicos y alcancé mi límite. No bromeé sobre esto. ¿Por qué dirías tales cosas? Simplemente para. Aunque estaba gritando en mi cabeza, mi voz salió débilmente, aparentemente demasiado suave para que ella lo escuchara. Continuó su asalto verbal. Tu madre murió de una enfermedad, ¿verdad? Joanna, tienes mucha suerte, eres hija única, así que recibirás todo el dinero del seguro. De hecho, yo era la beneficiaria del seguro de mi madre. Mi madre me había dicho que gracias a que mi padre había inscrito numerosas pólizas de seguro por si acaso, ella podría vivir cómodamente incluso después de su fallecimiento, y realmente aprecié eso. Al igual que mi padre, mi madre también se aseguró de tener un seguro sustancial y ahí estaba mi suegra llamándolo suerte de que recibiría dinero solo porque alguien a quien amaba había muerto. ¿Ella pensaba que estaría feliz de recibir ese dinero? No pude contener mi ira desbordante. ¿Cómo te atreves a decir que tengo suerte? Desaparece de mi vista ahora mismo. Para sacarla de la funeraria, tomé sus pertenencias y las arrojé hacia ella. Incluso mientras la empujaba, ella comenzó a decir cosas más egoístas. Simplemente piensa en cualquier cosa que recibas como suerte y úsala sabiamente. Eso es ser realista. Llorar por alguien que ha fallecido para siempre no sirve de nada. Puedo enseñarte cómo gastar el dinero. Ignorando sus palabras, la empujé hacia la puerta. Oye, Joanna, eso es demasiado. Stanley también intentaba seguir a su madre afuera. Voy al lugar de mamita Osa, Joanna. Deberías calmarte por ti misma, dijo Stanley y, sin esperar mi respuesta, se fue corriendo. Sentí como si me estuviera culpando y defendiendo a su madre, lo cual me hirió profundamente. En un momento en que me sentía más vulnerable, necesitaba a Stanley a mi lado, pero me quedé sola, sorprendida. Incluso al día siguiente, Stanley no había regresado a casa. En mi desesperación, me volqué en mi trabajo para distraerme de mis sentimientos. Alrededor de un mes después, Stanley finalmente regresó a casa. ¿Dónde has estado todo este tiempo? Mis emociones, una mezcla de desesperación, tristeza e ira que pensé que había suprimido, regresaron inundándome de manera incontrolable. Estaba preocupada por mamita Osa, así que fui a la casa de mis padres. Renuncié a mi trabajo.
Sospechaba que él podría haber regresado a casa de sus padres, pero no imaginaba que renunciaría a su trabajo. Mi confianza y afecto por Stanley disminuyeron y, suspirando pesadamente con sarcasmo, le dije: ¿Fue idea de mamita Osa? Somos adultos, tal vez sea hora de que ambos maduremos y vivamos nuestras propias vidas lejos de nuestros padres, ¿no crees? Entonces Stanley sacó su teléfono inteligente y me mostró el rostro de su madre brillando en una videollamada. Hola Joanna, ¿sigues enojada, bebé oso? Te dije que todavía era muy pronto para regresar. ¿Por qué ya regresaste? Parecía que la videollamada había estado en curso desde que Stanley regresó. Bebé oso, simplemente ve y díselo ya. Su madre estaba inusualmente alegre. Impulsado por su madre, Stanley me mostró un papel. Era una lista para una villa con piscina valorada en 2 millones de pesos. Compré esta casa para que vivamos como familia, dijo. Estaba a punto de preguntar, ¿dónde consiguió dinero una persona sin trabajo para eso? Pero su madre no me permitió hablar. Joanna, recuerda que dije que es deber de la nuera cuidar a sus suegros. Nos echaste, lo que significa que te negaste a cuidarme en mi vejez. Eso te descalifica para ser llamada esposa de Stanley. No eres familia. Ignorándola, exigía Stanley, ¿cómo pudiste permitirte una propiedad así? Sin embargo, su madre comenzó a hablar. Oh, ¿no te has dado cuenta? El único lugar de donde podría venir ese dinero es de tu cuenta bancaria. Finalmente, Stanley y yo podemos graduarnos de ese apartamento destartalado. Somos tan afortunados. Stanley sostuvo un libro bancario con mi nombre y me lo mostró. Rápidamente recuperé el libro bancario, pero me quedé sorprendida y temblando por el acto criminal de él y su madre, e instintivamente me abracé a mí misma. Él había regresado a casa mientras yo estaba en el trabajo y había tomado el libro bancario sin permiso. Este libro bancario me había sido confiado por mi madre cuando ella recibió la herencia de mi padre. También contenía la herencia que recibí cuando mi madre falleció y mis propios ahorros. Al ver mi angustia, su madre se rió triunfante. Simplemente puse el dinero que no estabas usando en buen uso. ¿Qué pasa con esa mirada de insatisfacción? Está mal dejar una gran suma de dinero en el banco. Bueno, si te disculpas y nos pides ser parte de la familia nuevamente, podría considerar vivir juntos, dijo Joanna. Mamita Osa tiene razón. No es demasiado tarde para pensarlo. Quiero seguir casada contigo, pero no podemos continuar nuestra vida matrimonial a menos que te disculpes y lo arregles con Mamita Osa. Stanley agregó, comenzando a defender a su madre a pesar de saber que podría suceder. No hubo disculpa de él, ni siquiera una excusa por robar mi cuenta bancaria y gastar mi dinero. Me sentí profundamente decepcionada de él como persona y por un tiempo estuve sin palabras. No necesitas decir eso. Bebé oso, es tan amable. Si puede asegurar una villa, no necesita una mujer como esta. Bebé oso, deberías buscar una nueva novia. Su madre intervino siempre que veía una oportunidad. Después de pensar por un momento, Stanley dijo: Tienes razón, y me entregó un papel. Mamita Osa preparó esto por si acaso, aunque nunca pensé que lo usaríamos porque confiaba en ti, Joanna, pero tal vez deberíamos firmarlo ahora mismo. El documento que me entregó era, como esperaba, una solicitud de divorcio. Pero no me quedaba nada por perder, así que cambié de táctica y sonreí. Gracias por traer los papeles de divorcio. Me ahorra el problema de buscarlos yo misma. Es conveniente si nunca tengo que verte a los dos de nuevo, dije mientras lo llenaba inmediatamente. Mientras Stanley llenaba su parte, empaqué rápidamente mis pertenencias ya que habíamos estado viviendo en la casa en la que él había estado solo. Dejé los electrodomésticos tal como estaban. Bueno, adiós entonces. Disfruta tu vida en la gran villa que compraste con dinero robado, dije y salí rápidamente de la habitación. Me sentí extrañamente renovada a pesar de todo lo que había perdido. Tomando un momento para respirar, abrí el libro bancario que había recuperado de Stanley.
¿Qué muestra esto? Todavía hay dinero aquí. ¿Qué está pasando? De hecho, su madre había afirmado que compraron la lujosa casa con mi dinero. Sin embargo, mi libro bancario estaba intacto. Mientras me preguntaba cómo habían logrado comprar la lujosa casa, me alivió ver que ni un centavo había sido retirado de mi cuenta. Con esa tranquilidad, me dirigí directamente a la oficina municipal. Después de completar los procedimientos de divorcio, noté una llamada entrante de Stanley. Curiosa, respondí y él inmediatamente comenzó a hablar sobre el pago de la villa. Mamita Osa piensa que la compramos con el dinero de Joanna, pero en realidad usé todo el dinero del escondite en su casa. Explicó que después de descubrir la gran suma en mi libro bancario, Stanley lo había reportado a su madre. Así que resultó ser exactamente como ella pensaba. Pensé que, cuando el dinero del seguro de sus padres iba a ella, habría alcanzado una cantidad como esa. Me sorprendió la cantidad cuando mi esposo también falleció, pero de alguna manera, no me gustaba la idea de mantenerlo en el banco y simplemente lo guardé en casa. Ella dijo, revelando dónde había guardado sus ahorros ocultos, había alrededor de 500,000 pesos en efectivo de seguros de vida y otras herencias. Inicialmente, lo había depositado en el banco, pero le resultaba molesto que le ofrecieran oportunidades de inversión cada vez que visitaba, así que retiró todo su dinero y lo guardó para sí misma. Parece que sus afirmaciones se basaban en sus propias experiencias. Probablemente encontró cierto sentido de superioridad al ver el efectivo. Sin embargo, eso no es algo que uno deba decirle a alguien que ha perdido a un ser querido. Habiendo resuelto mis dudas, ya no estaba interesada en escuchar más. ¿Qué estás tratando de decir? Mi dinero no fue tocado, así que no necesito escuchar más historias irrelevantes. Stanley luego continuó apresuradamente explicando que su madre era tacaña y siempre reacia a gastar su propio dinero. Sin embargo, cuando descubrió que había dinero en mi cuenta bancaria, de repente le exigió que usara ese dinero para comprar una casa de 2 millones de pesos. Hiciera el pago inicial rápidamente desde esa cuenta y obtuviera una hipoteca antes de renunciar a su trabajo. Ella le había instruido a seguir sus direcciones. Stanley procedió con los arreglos, pero finalmente se dio cuenta de que no podía retirar el dinero simplemente poseyendo mi libro bancario. Durante mis ausencias de casa debido al trabajo, regresó varias veces para buscar una firma que pudiera haber escrito, rebuscando en varios lugares. Mientras tanto, su madre seguía empujando el plan hacia adelante y la fecha límite para el pago inicial se acercaba repentinamente. Incapaz de decirle a su madre, que estaba completamente absorta, que no podía retirar el dinero del libro bancario, Stanley tomó a regañadientes la oportunidad de tomar dinero de su escondite. Usó ese dinero para el pago inicial y logró asegurar un préstamo antes de renunciar a su trabajo. Al escuchar todo esto, lo que sentí fue solo lástima, vergüenza y completa perplejidad. ¿Crees que soy patética, no? Es por eso que deberías disculparte con mamita Osa y empezar de nuevo. Luego, Joanna, también puedes vivir en la villa con nosotros. Esencialmente, él me estaba pidiendo que me disculpara con su madre y volviéramos a estar juntos para que yo terminara pagando la hipoteca. El insulto fue demasiado y sentí que mi ira aumentaba. No puedo creer que tengas el descaro de decir todo esto. Ya he solicitado el divorcio, así que no hay posibilidad de que volvamos a estar juntos. Ahora somos extraños el uno para el otro. No, acabas de firmarlos hace un momento. Parece que Stanley no anticipó que solicitaría el divorcio tan rápidamente, así que dejé su casa de inmediato y fui directamente a la oficina de la ciudad para resolver el asunto. Ya no estamos conectados, dije. Oh, qué alivio. Decir esto de repente me hizo sentir más ligera. ¿Cómo voy a pagar la hipoteca ahora que he renunciado a mi trabajo? Como Stanley había estado contando con mi cuenta bancaria y salario para pagar la hipoteca, estaba en desesperación. Déjame darte un último consejo, ¿por qué no haces que mamita Osa se inscriba en muchos seguros? Entonces, con suerte, experimentarás el tipo de suerte de la que ella solía hablar.
dije y luego colgué el teléfono unilateralmente. Después de eso, Stan me intentó llamar varias veces, pero ignoré todas sus llamadas. Sin embargo, un día escuché un mensaje de voz que había dejado. Realmente necesito pedirte un favor. Mamita Osa se lastimó en la piscina y ya no puede caminar por sí misma. Todo es un desastre y no puedo manejarlo. ¿Podrías por favor encargarte de la hipoteca? Fue un mensaje largo, pero lo escuché hasta el final. Aparentemente, su madre había saltado a la piscina muy imprudentemente para su edad, golpeó su espalda en el agua y no pudo salir de la piscina. Fue llevada inmediatamente al hospital en ambulancia, pero parece que aterrizó mal y ya no puede caminar sin ayuda. Sin embargo, al rechazar el cuidado de extraños, su madre trasladó la responsabilidad a Stanley, quien obedientemente comenzó a cuidarla según sus instrucciones sin conocimiento de cómo cuidar. Una madre irritada le dijo: «No puedes cuidarme en absoluto. Y usa el dinero que he guardado en la cómoda para llevarme a un hogar de ancianos bien equipado». Inmediatamente, su madre expresó su preferencia por el cuidado profesional sobre los intentos inadecuados de Stanley para cuidarla. Sin embargo, como los ahorros ya habían sido usados como pago inicial y se habían agotado, cuando Stanley finalmente le dijo a su madre esta verdad, ella estaba furiosa. Naturalmente, su madre tacaña no tenía seguro y, por lo tanto, no tenía cobertura antes del accidente. Su madre trabajaba a tiempo parcial pero gastaba la mayor parte de su salario en su belleza, así que no tenía ahorros. Stanley, quien cambiaba frecuentemente de trabajo, estaba en la misma situación. Al encontrarse en una situación desesperada, decidieron vender la lujosa casa, pero parecía difícil encontrar un comprador. Después de ser constantemente presionado por su madre caprichosa, Stanley, aunque harto, no pudo abandonarla y terminó viviendo con ella en un pequeño y viejo apartamento. Tal vez ligeramente reformado, aceptó a regañadientes la ayuda de un cuidador y ahora trabaja duro para pagar la hipoteca. Escuchando el mensaje de voz, no sentí más que lástima y eliminé el mensaje. La vida es, de hecho, impredecible. Ahora estoy llevando una vida plena inmersa en mi trabajo. Es difícil de creer, solía carecer de motivación e ideales en mi trabajo, he ascendido a una posición más alta con más responsabilidades, pero el trabajo es más gratificante que nunca. La lectura de fortuna ha demostrado ser poco confiable. La persona que una vez pensé que era mi destino ahora solo evoca lástima en mí. Sin embargo, de alguna manera, él me ayudó a darme cuenta de quién soy realmente, así que quizás eso fue el destino. Continuaré trabajando duro y ahorrando dinero, disfrutando plenamente de mi vida en mis propios términos.